Acaba de surgir información de última hora que plantea una interrogante escalofriante. Estamos realmente ante un avance crucial en el enigma de la desaparición de Nancy Guthrie. Este suceso inesperado llegó a través de registros informáticos recién descubiertos, evidencias que el mundo ignoraba por completo, y hoy desentrañaremos cada pieza de este sombrío rompecabezas. Al examinar por primera vez aquellas perturbadoras fotografías y grabaciones, resultó evidente que este caso requería el análisis más riguroso posible. Se convocó de inmediato a uno de los peritos más reconocidos en seguridad cibernética y criminología forense, un especialista con décadas de experiencia diseccionando los expedientes más complejos. La suma de perspectivas expertas es lo que permite en casos así acercarse a la verdad. El experto invitado es director del Centro Nacional de Casos Abiertos y No Resueltos, con una trayectoria que abarca desde la inteligencia federal hasta la perfilación psicológica criminal. Su maestría analítica es incuestionable. Su enfoque abarca múltiples disciplinas forenses y su perspectiva sobre esta tragedia resulta fundamental para comprender la gravedad del caso. Ahora que contamos con detalles adicionales que estremecen, es momento de analizar cada pieza del rompecabezas con la frialdad que exige la verdad. Si este caso te impacta tanto como a nosotros y crees que la justicia para Nancy Guthrie merece atención, considera suscribirte y activar la campana de notificaciones. Cada caso que analizamos juntos es un paso más hacia la verdad. Tu apoyo hace posible esta investigación. Décadas de inmersión en el crudo mundo del periodismo investigativo y la criminología forense enseñan algo fundamental: los casos más perturbadores rara vez revelan su verdad de forma inmediata. A lo largo de miles de investigaciones documentadas, el patrón es siempre el mismo. Los detalles aparentemente irrelevantes son los que terminan por resolver el enigma. Y ahora esta nueva investigación se suma a un archivo de expedientes que desafían la comprensión. Lo que distingue a los analistas criminales más agudos es su capacidad de retener y conectar los detalles que otros descartan. Ese instinto forense cultivado durante años de trabajo en los casos más oscuros es precisamente lo que este expediente demanda. Tenemos una inmensa montaña de pistas macabras por diseccionar. Estamos ante un misterio sumamente perturbador. Antes de sumergirnos en los archivos, los videos y las fotografías recientes, la pregunta que abre el análisis es fundamental. ¿Qué abismo oculta realmente la desoladora desaparición de Nancy Guthrie? Casualmente, o quizás impulsado por el destino, la apertura de un espacio de análisis forense digital coincidió exactamente con la aparición de este expediente. Así que la investigación se inició de inmediato. El objetivo era claro: reconstruir el crimen con frialdad analítica, buscando la verdad pura, sin el ruido mediático que suele contaminar los casos de alto perfil. Ciertos individuos prefieren convertir el horror en un circo. Recordemos el caso del francotirador de la capital. ¿Qué vehículo buscaba ciegamente la policía? Una furgoneta blanca. ¿Cuál era la verdadera máquina asesina? Un viejo automóvil azul. El pánico colectivo nos cegó por completo. El objetivo era silenciar ese ruido mediático para extraer la verdad pura. Justo al abrirse este espacio forense, estalló la pesadilla de este expediente. De inmediato se procedió a desmenuzarlo a través de análisis forense, pero hubo un elemento siniestro que heló la sangre al profundizar: aislar los parámetros de la atrocidad. La táctica suprema es acotar la ventana de tiempo, pues el reloj dicta por completo la anatomía del delito. Debemos contemplar la residencia como una telaraña tecnológica, un auténtico núcleo generador de pistas invisibles. Sabemos que entre la 1:47, el instante en que los sensores ocultos despertaron, hasta las 2:18 o 2:28, ocurrió la última transmisión del dispositivo. Al principio, la versión oficial sostenía que la víctima
había sido dejada en su domicilio a las 9:45 de la noche, dejando un vacío cronológico hasta el mediodía siguiente. Sin embargo, dos grietas rompen ese molde. El primero es el rastro cibernético. Nuestro informante más fiel hoy es ese marcapasos silencioso. Es el testigo ocular perfecto e incorruptible. Usando sus pulsaciones, se trazaron los límites de este encierro temporal, cercando la zona de cacería. Marcando las 2:10, apenas poseemos 3 certezas gélidas sobre el destino de la víctima en ese segundo. Aún respiraba, había dejado de existir, o su estado era un limbo insondable dentro del crimen. Al diseccionar la telemetría vital que se filtró la interrogante, quema a las 2:10. Agonizaba de terror bajo las garras de su atacante, o su ritmo cardíaco era pacífico. Imagina a una mujer de 84 años con fallas cardíacas. Si un depredador irrumpe violentamente en su hogar, el pánico haría estallar el pulso de cualquiera. ¿Acaso los latidos reventaron la gráfica? Y de ser así, ¿qué detonó aquel encuentro tan macabro? ¿Cuál fue la chispa fatal? La experiencia acumulada en años de perfilación psicopática a través del interrogatorio, desde la inteligencia federal hasta los cuerpos de seguridad más especializados, dicta que los individuos enfocados en el saqueo rara vez mutan en verdugos sedientos de sangre. Los ladrones comunes se aferran estrictamente a hurtar pertenencias materiales en silencio. Si uno de estos individuos irrumpe y es acorralado el instinto, dicta que deben huir. Pero este sujeto llevaba acero letal. Portaba un arma semiautomática aberrantemente guardada en una funda diseñada para un revólver de 6 pulgadas. Un rompecabezas de piezas monstruosamente deformadas. Consta en registros que a las 2:28 el marcapasos solicitó una conexión fallida. ¿Qué susurra realmente este microchip en las penumbras? Respira mediante una señal de bajísima energía. Para que el enlace lograra tejerse el objetivo, debía estar a no más de 10 o 30 pies del dispositivo receptor. Cuando uno se aleja demasiado del teléfono móvil, la señal se desvanece en el silencio. Sin embargo, el sistema no registra ninguna anomalía. Al regresar al área de cobertura, el rastreo se reanuda dócilmente, dictando que todo está en perfecto orden. Pero esa conexión se rompió abruptamente. Esto permite acotar la cronología exacta, desde las 2:10 hasta las 2:28. De pronto nos enfrentamos a una ventana crítica de exactamente 18 minutos. Es en ese preciso instante cuando la investigación da un giro analítico y comienzas a trazar un meticuloso estudio de rutas de escape. Partiendo de la vivienda como la zona cero, te preguntas cuáles son las vías principales dentro de un radio específico que facilitarían una fuga rápida hacia el anonimato de la carretera. Al escudriñar el mapa con ojos de cazador, identifiqué 5 arterias vehiculares fundamentales. El siguiente paso lógico era rastrear cada cámara oculta o detalle imperceptible en esos trayectos. Toda esta información construyó una red de vigilancia implacable. Hagamos una pausa para volver a esa inquietante grabación. Al observarla por primera vez, queda sumamente claro que ese individuo no tenía prisa alguna. Operaba con una escalofriante tranquilidad. Sus movimientos delataban a un profesional, un depredador nocturno que ya había cruzado la línea del robo en múltiples ocasiones. La evidencia es contundente, estaba meticulosamente equipado para el crimen. Llevaba las manos bien protegidas con capas dobles. Daba la impresión de usar oscuros guantes de nitrilo sobre otro par distinto, además de cubrir su rostro para borrar cualquier rastro de identidad. Llevaba una diminuta linterna sujeta entre los dientes para no ser detectado en la penumbra, y el rostro oculto tras la máscara. Algo realmente perturbador. Muchos sugieren que el intruso entró en pánico al toparse con el lente. Sinceramente, en nuestra época, resulta inconcebible que un criminal moderno ignore la existencia de timbres inteligentes o cámaras en las cocheras. Piénsalo con frialdad si hubiera estado absolutamente seguro
de que nadie lo vigilaba en la oscuridad. ¿Por qué se molestaría en esconder sus facciones? Lo hizo precisamente porque anticipaba que toda una red de ojos electrónicos podría estar acechándolo en silencio. Dejemos la cinta a un lado por un momento, ya que resulta vital adentrarnos en las entrañas tecnológicas de este profundo misterio. Este retorcido rompecabezas se armará basándose en 3 pilares inquebrantables: la tiranía del tiempo, los rastros tecnológicos y la psicología conductual. Esas serán las herramientas para hacer justicia. Establecer esa línea temporal resulta vital especialmente ante la ausencia de una declaración oficial que verdaderamente exponga la gravedad del asunto. Seguimos inmersos en una niebla de dudas, buscando desesperadamente el trasfondo de esta pesadilla. Solo conocemos las piezas sueltas de este oscuro tablero. Los detalles han surgido a cuentagotas, un patrón agobiante pero habitual para quienes diseccionamos estos sombríos crímenes. En ocasiones es casi imposible descifrar qué secretos custodia celosamente la policía y qué verdades estratégicas deciden filtrar dependiendo de la fase de sus investigaciones. No obstante, el implacable reloj no perdona y ya ha transcurrido más de una semana de agonía. Ha llegado el momento de escudriñar los tiempos exactos y la repentina aparición de este material gráfico del cual desvelaremos algunos fragmentos escalofriantes. Como si se tratara de un giro macabro de guión, amanecimos un martes con estas perturbadoras imágenes inéditas, precisamente las que nos habían asegurado que jamás verían la luz. Una interrogante clave surge al analizar esta red tecnológica. Es verdaderamente una ley absoluta que, al carecer de una cuota mensual activa, los registros de esos timbres caen en un abismo irrecuperable. ¿De qué rincón digital se extrajo esta evidencia y qué técnicas forenses se emplearon para resucitarla cuando el silencio institucional impera y no hay portavoces dando la cara? El caos se desata. La naturaleza humana aborrece el vacío. Las mentes comienzan a fabricar teorías conspirativas, tejiendo falsas narrativas que terminan por desviar la mirada de la presa real. La fuerte reticencia de las autoridades locales a hablar resulta comprensible, pero ese mismo mutismo convierte la línea temporal en la única brújula confiable entre tantas sombras. Resulta hasta irónico que los agentes federales hayan convocado más reuniones con la prensa que la propia oficina del alguacil del condado de Pima durante toda esta pesadilla. Pero analicemos este peculiar detalle del comportamiento policial por unos instantes. Hace 26 años el equipo cibernético del Buró Federal apenas daba sus primeros pasos en los oscuros callejones de la red. Corría el lejano 1999. Hoy, al presenciar su destreza forense, es indiscutible que la especialización ha alcanzado niveles sin precedentes. Algunos se atrevieron a preguntar si los expertos analizados guiaban sus pasos en este macabro caso. La respuesta es clara: a estas alturas, la experiencia acumulada difícilmente se compara con su genialidad actual. Su nivel de especialización es aterrador. Operan con una letalidad y precisión cibernética equivalente a desplegar al mismísimo equipo de élite de las fuerzas especiales. Han ejecutado un rastreo magistral, así que sumerjámonos de lleno en el frío lente de esa cámara de seguridad. Aun cuando el sistema carezca de conexión a la nube, no debemos olvidar que ese dispositivo es un vigilante incansable. Posee un sensor infrarrojo y una aguda percepción del movimiento. Hoy en día la mayoría de estos aparatos integran cerebros artificiales, diseñados para identificar y archivar hasta la más mínima perturbación en el entorno. En los sistemas de vigilancia más avanzados, el analista tiene el poder de trazar perímetros virtuales sumamente estrictos. Es posible manipular la calibración de cada cuadrante hasta el extremo de ordenarle que registre absolutamente todo, desde el sigiloso paso de un roedor hasta la abrumadora presencia de un intruso. La configuración puede exigir que quede documentada cada sombra que respire, o por el contrario,
limitar la cacería electrónica solo a siluetas de relevancia, siluetas humanas para ser más precisos. Ese instinto de reconocimiento ya viene profundamente codificado en el ADN del equipo. Cuenta con una inteligencia latente que le susurra qué buscar en la oscuridad. Y aquí yace el misterio, incluso sin pagos mensuales, estas máquinas guardan secretamente lo que en criminología llamamos rastros previos al suceso. Operan como una memoria traumática a corto plazo, un limbo fantasma que congela los últimos registros visuales justo antes de salir de escena. En esencia, es una ventana invisible y atemporal que vigila pacientemente sin que la presa siquiera sospeche su condena. El motivo oculto es que al activarse ese sensor de movimiento, sin importar si existe una suscripción vigente o no, el sistema busca documentar qué originó la alerta. No basta con una figura fantasmagórica irrumpiendo repentinamente. Se requiere desentrañar el contexto previo. Observas la silueta deslizarse en pantalla. La verdadera incógnita persiste. ¿Qué ocurrió realmente en la oscuridad? La hipótesis forense más sólida sugiere que el lente, al carecer de cuenta, grabó unos 20 segundos que circularon entre la Agencia de Seguridad Nacional y Google. Ese rastro es lo que investigamos. Si observan el fondo sombrío, resulta evidente que el intruso reconoce estar siendo vigilado. Nuestra certeza. Fíjense en el instante exacto en que agacha la cabeza. Hay otro detalle perturbador. Si se pausa la cinta en el momento preciso, se puede notar un destello fugaz. El sujeto enciende una linterna táctica y la apaga al acechar, justo en esa fracción de segundo. Lo notan, se oscurece. Este individuo sabía perfectamente dónde apuntaba el ojo electrónico. Lo que presenciamos es que incluso sin un plan activo contratado, el lente generó una alerta silenciosa enviada a la aplicación detectando una sombra perversa, pero el registro rebotó hacia los mayores recolectores de inteligencia del mundo, entidades como la Agencia de Seguridad Nacional y Google. Esos fragmentos terminan en los servidores de Google para alimentar redes neuronales. Algún analista oculto pudo haber revisado el escalofriante archivo. De hecho, operadores humanos o algoritmos escrutan estas cintas para confirmar si el dispositivo logró cazar con éxito una silueta humana, identificó realmente al depredador. Ese acierto o error perfecciona la maquinaria de aprendizaje automático que rige la inteligencia artificial moderna. Sin embargo, sin una cuenta financiera vinculada a este fragmento, quedó sepultado como una simple reliquia digital. Permaneció en la nube sumergido en el anonimato, un archivo visual mudo, frío y abandonado. Encontrar esta grabación equivalía a adentrarse en un bosque nocturno buscando una aguja alumbrado únicamente con un fósforo. Así de improbable y perturbador fue el hallazgo. El registro audiovisual sobrevivió porque el ojo electrónico de la máquina jamás duerme. Su único destino era adiestrar inteligencias artificiales, por lo que permaneció desvinculado por completo de la víctima. Rastrearlo resolvió un enigma cibernético. Los investigadores inicialmente afirmaron que no había evidencia satelital porque ella simplemente no existía en los registros de suscripción. Hay una arista legal de suma gravedad que emerge directamente de las investigaciones criminales más complejas. La ley prohíbe las cacerías de brujas impulsadas por intuiciones. Todo cateo exige órdenes judiciales exhaustivamente fundamentadas ante la corte. Es vital describir con precisión quirúrgica el objetivo justificando la creencia absoluta de por qué aseguras que la pista clave yacerá en ese rincón específico. Esto remonta a una cruda lección policial documentada en los archivos de la criminología hace varias décadas. Es absurdo buscar un elefante en una caja pequeña. Si investigas el robo de un vehículo, el allanamiento del dormitorio del sospechoso es completamente ilegal. Pero el panorama investigativo cambia drásticamente si denuncian el hurto de una billetera pequeña. Ese detalle legal
expande los límites del registro. Los agentes tenían un dato crucial. Llegar a esta filmación oculta requirió información privilegiada. Existe otro factor sombrío que emerge del análisis de fuentes, con acceso privilegiado al expediente y contactos en el interior de la investigación federal. Aún domina contactos internos profundos. Sus fuentes fidedignas aseguran que la agencia no engavetó esta evidencia. En cuanto la cruda grabación cayó en sus manos, decidieron no enterrarla. Optaron por filtrarla y dejar que el público atestiguara el horror de inmediato. Adentrándonos en el escepticismo, cabe preguntarse si la maquinaria burocrática actuó realmente con la vertiginosa inmediatez que intentan transmitir. Al hablar de inmediatez, el análisis apunta a que ejecutaron una maniobra clave. Confrontaron a la familia exigiendo identificar a la enmascarada figura antes de la alerta pública. Y tras la desgarradora negativa familiar, el tiempo hasta el estallido mediático fue mínimo. Pero el oscuro enigma va mucho más allá del simple reconocimiento visual. Prefiero adentrarme en el perturbador abismo del perfil criminológico de este sujeto. ¿Qué oscuro resorte mental empuja a un sigiloso ladrón de casas a cruzar la línea roja y perpetrar extrema violencia física? Una hipótesis escalofriante sugiere que Nancy desenmascaró mentalmente al intruso tras haber cruzado sus caminos en algún episodio turbio del pasado. Y al descubrir que su identidad había quedado expuesta, el atacante comprendió que dejarla respirando en esa vivienda dictaría su ruina inminente. Esta epifanía macabra explicaría el motivo exacto detrás de su repentino y violento secuestro nocturno. Es profundamente perturbador examinar ese ángulo psicológico. Al escudriñar esta cinta visual, se revela una dimensión del crimen que el análisis forense inicial apenas había comenzado a procesar. La escena calca la crudeza de un thriller policíaco. Ese enmascarado enguantado merodeando materializa la peor pesadilla humana imaginable. Pero juzgamos todo desde la frialdad óptica de la cámara. Si a las 2 de la madrugada el timbre suena trayendo una voz vagamente conocida, el instinto primario podría haberme arrastrado ciegamente hacia el abismo de abrir esa puerta. Aún ignoramos si esa fue la trampa mortal definitiva, pero evadimos contemplar la inmensidad de esa aterradora posibilidad. Nos planteamos este oscuro enigma, un individuo de aspecto siniestro, acechando en el pórtico. ¿Qué llevaría a alguien a franquearle la entrada? Tal vez existió un elemento familiar, un macabro detalle que inspiró falsa confianza. Lamentablemente, es un eslabón perdido en la investigación. ¿Qué implica esta agonizante espera de 9 días? Definiste este rastreo como buscar una aguja en un inmenso pajar. Resulta desconcertante primero que lograran localizarlo, y segundo, bajo qué circunstancias exactas ocurrió. Resulta insólita esa ventana temporal de 8 o 9 días en este rompecabezas. Siendo objetivos, ¿debió salir a la luz mucho antes? ¿O habría sido igualmente factible que pasaran 30 días en absoluto silencio antes del hallazgo? Durante los interrogatorios surgió una duda crucial. ¿Alteró el curso de la pesquisa que los federales intervinieran recién al tercer día de la desaparición? El reloj siempre es un enemigo implacable, y aquí dejaremos de lado cualquier sombra de intriga política. La realidad es fría, no solicitaron apoyo federal de inmediato. El buró no irrumpe en una escena a menos que exista un nexo evidente con un delito de jurisdicción nacional. Necesitan una solicitud formal, y una vez que esa puerta se abrió, el verdadero descenso a las sombras de este caso comenzó oficialmente. Así que la demora no resulta extraña. Lo verdaderamente escalofriante el milagro táctico es que lograran rescatar esa grabación del abismo digital. Debemos dimensionar la magnitud del monstruo al que se enfrentaban durante este rastreo cibernético. Hablamos de inmensos centros de datos, y como alguien que reside en el condado de Loudoun, Virginia, conozco las entrañas de esta bestia.
Es la capital absoluta del procesamiento de información. Existe allí una concentración de servidores por milla cuadrada que supera a cualquier otro rincón del país. De hecho, el 80% del tráfico de Internet de todo el planeta fluye silenciosamente a través de esa misma región. Imaginemos el océano insondable de gigabytes, terabytes y zettabytes de memoria que se almacena y oculta en ese laberinto tecnológico. El desafío era extraer un fragmento de 20 segundos de ese mar infinito. Para ilustrarlo, basta recordar las complejas auditorías de servidores a gran escala del pasado. Sin ánimos de controversia partidista, recuerdo cuando analizamos la inmensa cantidad de registros ocultos en el famoso disco duro de Hillary. En términos simples, si uno lograra materializar un solo gigabyte de datos puros y lo imprimiera por ambas caras en hojas de 8,5 por 11, esa solitaria torre de papel eclipsaría la altura del propio monumento a Washington. A ese abrumador nivel de inmensidad nos estamos enfrentando. Es el equivalente a asomarse al vacío del universo, intentando aislar una mota de polvo específica. Ese era el oscuro abismo que debían escudriñar. Cuentan con herramientas forenses de vanguardia, por supuesto. Aún así, este grado de éxito roza lo paranormal, casi como un acto de hechicería digital. Juraría que es magia oscura, si no comprendiera la ciencia detrás. Sin embargo, esto nos conduce a una interrogante absolutamente fundamental en esta tragedia. No debemos enfocarnos solo en que el hallazgo demoró 9 o 10 días tras el rapto, forzando la intervención desesperada de los agentes federales. Quizás dieron con la pista a los 4 o 5 días de búsqueda incesante, lo cual representaría un triunfo investigativo monumental. Regresemos a ese oscuro detalle. Mi mente vuelve inevitablemente a repasar la compleja red de vigilancia analizada, y surgen interrogantes aún más perturbadoras sobre la siniestra figura que quedó inmortalizada en esa pantalla. Pero si estos dispositivos vigilan en silencio transmitiendo datos incluso sin suscripciones activas por motivos ocultos, y los términos legales advierten que pueden capturar nuestro entorno y enviarlo a sus servidores remotos en la penumbra. Si esta intrusión es la constante de cada madrugada, ¿cómo asimilar que ningún otro lente electrónico lograra registrar el vehículo del depredador? Nadie grabó al sujeto ajustándose la máscara en la entrada, ni aguardando bajo un semáforo, a las 2:30 de una desolada madrugada dominical. ¿Cómo no existe otro registro visual? Es un silencio visual que hiela la sangre. ¿Cómo puede explicarse semejante vacío en un mundo hiperconectado? Debemos analizar el terreno meticulosamente. Logré infiltrarme en los registros y obtener la ubicación exacta desde los primeros días. Accedí mediante tácticas y recursos extraoficiales de inteligencia forense. Mantuve la ubicación en estricta reserva, respetando el hermetismo de las propias autoridades. Pero al pisar ese territorio y estudiar su intrincada topografía, el mapa se revela como un auténtico e indescifrable laberinto sin salida. Las calles se enredan y retuercen de forma caótica, casi enloquecedora. Por esa razón, fue vital ejecutar un análisis táctico de las rutas de escape. La pregunta era clara: ¿cuánto tiempo tomaría infiltrarse y huir? Esa complejidad urbana, sumada a que el acechador caminaba a pie, grita a voces que conocía perfectamente su coto de caza. Curiosamente, este siniestro patrón no sugiere un operativo de secuestro altamente orquestado. Un secuestro dirigido requiere precisión clínica similar al operativo contra Maduro, empleando operadores tácticos de élite. Imagina fuerzas especiales irrumpiendo. Entran, localizan a su presa y desaparecen entre las sombras abandonando la zona cero en cuestión de segundos. Este fantasma, en cambio, acechó con escalofriante paciencia, permaneció inerte desde la 1:47 hasta las 2:10. Hay un factor ambiental perturbador al analizar estas grabaciones de seguridad. Ese condado se rige por leyes estrictas para prevenir la contaminación lumínica.
El alumbrado público es prácticamente inexistente. Buscan cielos oscuros y despejados sin saber que esa misma negrura provee el camuflaje perfecto para los depredadores. El segundo paso es sumergirse en la geografía. ¿Qué oscuros secretos oculta la vegetación? ¿Cómo es realmente ese paisaje desolado? Existe una regla de oro en el espionaje y la seguridad que la experiencia te graba a fuego. Si tus ojos no captan la lente, esa cámara es ciega ante ti. Es una simple y fría cuestión de óptica. Si el sujeto aparta el rostro hacia la negrura de la noche, el sistema de vigilancia se vuelve completamente inútil. Si el dispositivo electrónico no cuenta con visión directa hacia el asfalto, esa calle permanece en un escalofriante anonimato. Jamás registrará a su presa. Ningún residente instala cámaras en su hogar planeando crear una red vecinal perfecta. Solo piensan en proteger su propio perímetro. No buscan cruzar ángulos ni cubrir puntos ciegos ajenos. Ese nivel de táctica forense recae únicamente en los semáforos policiales o en los lectores de placas. Y es precisamente por ese egoísmo estructural que las pruebas visuales se desvanecen. Esa profunda carencia de respuestas impulsó la publicación de un análisis pericial minucioso en los espacios de investigación digital especializados. Reconstruí milimétricamente el escape para cazar la presencia de lentes ocultos. Y lo que descubrí entre los mapas eriza la piel. Existe una discreta organización conocida como la Coalición Sonorense para la Protección del Desierto. Un detalle que lo cambiaría todo. Iniciaron sus sombras en 2013. Enterraron sus primeros 4 visores sobre la carretera Oracle, atrapados entre los kilómetros 81 y 83. Casualmente, esa es una de las arterias principales de fuga del criminal. Una vía muerta a escasas 2 millas del hogar de la víctima. Es casi un hecho que el bosque esconde más ojos mecánicos. Para cerrar la soga en el cuello del autor, tuve que calcular matemáticamente su huida. Basándonos en la cadencia de sus pasos, sabemos que el depredador jamás pudo emprender su escape antes de las 2:10 de la madrugada. El umbral máximo de su fuga se marca inexorablemente a las 2:28 bajo la luna. ¿Cómo aseguramos este margen tan letal? Porque el silencio de la víctima fue absoluto. Su marcapasos dejó de latir. Usé ese cese biológico como un reloj fúnebre para rastrear las carreteras. Al proyectar esa sombra en el mapa, la interrogante nos asalta. ¿Qué circuitos estaban grabando en ese maldito instante? En los misterios más recientes, el verdugo ha sido descubierto por el modo centinela de los vehículos inteligentes, grabando el horror sin que nadie lo sospechara. Muchos investigadores de sillón insisten desesperadamente en revisar las trampas fotográficas de la vida silvestre. Pero su talón de Aquiles radica en que vigilan la tierra blanda, ignorando el concreto. Además, solo despiertan ante la respiración cercana. Su utilidad pericial es prácticamente nula. Sin embargo, el análisis forense profundo incluye infiltrarse en los circuitos de cámaras de autopistas como la Dulles Greenway. Monitoreo transmisiones del nido de las águilas. En la inmensidad existen cámaras solitarias capturando tragedias humanas que pasan completamente inadvertidas. Solo basta recordar el trágico y mediático destino de Gaby Petito. Fue el metraje casual de un simple viajero lo que delató la camioneta del perpetrador, anclando al asesino en el tiempo y el espacio. En el abismo de un caso sin resolver, la condena visual puede surgir del rincón más inesperado. Pero desenterrar esa cinta requiere darle un marco forense a la población. Si uno solo exige buscar un rostro entre las sombras, el instinto cuestionará el qué y el cuándo. Pero si exijo tu rostro en un noticiero, el 10 de noviembre de 2003, durante una emisión fatídica, he trazado una cuadrícula de tiempo perfecta. El sabueso ya tiene un rastro sangriento que seguir hacia la verdad. Sin embargo, cazar esta pista espectral es tan desesperante como exigirle a una persona que recuerde el segundo exacto en que exhaló una palabra vacía.
La respuesta automática y frustrante siempre será un gélido jamás. Incluso bajo la luz implacable del escrutinio público, los errores más simples suelen perderse para siempre en la memoria colectiva. Son precisamente esos insignificantes descuidos los que te arrastran al abismo, ni hablar de la red de mentiras más complejas. Tras diseccionar la escena y la geografía del terror, surge la duda inminente. ¿Estaba este perímetro infestado de ojos electrónicos? ¿O acaso la absoluta negrura de la región, enfocada en resguardar el santuario silvestre, nos condenó a una ceguera total ante el homicidio? En esa zona desolada no existen semáforos que frenen el crimen. No hay farolas que logren apuñalar la densa oscuridad. A partir de esa primera autopsia del terreno, ¿cuántos de estos silenciosos testigos mecánicos podrían realmente testificar? Hablamos de docenas, un centenar, o quizás un número tan raquítico que no supera los 50. ¿Qué esconde realmente esa penumbra? Dentro del perímetro íntimo de las casas, el rastro será desesperantemente nulo debido a la pésima configuración ciudadana. La verdadera revelación emergerá de las arterias principales de concreto, en los fríos cruces comerciales por donde la muerte tuvo que pavimentar su salida. Porque esta es la otra pieza retorcida y sádica del rompecabezas. Debemos retroceder a la carnicería. La interrogante que atormenta es: ¿actuó un depredador solitario o fueron dos espectros en la noche? No existe una sola alteración en el silencio del crimen que sugiera órdenes o señas orquestadas hacia un cómplice en la penumbra. Sin embargo, al estudiar fríamente la escarlata derramada, y aunque no porte un título en morfología forense de sangre, interrogué a los expertos de la muerte, y la pared habló: el letal patrón corresponde a un escalofriante impacto de baja velocidad. Para entenderlo mejor, una sola gota de sangre que cae desde 10 pies de altura deja una firma forense completamente distinta a una que se precipita desde apenas un pie. El patrón de salpicadura al estrellarse contra el asfalto cambia drásticamente. Al analizar la escena, los peritos concluyeron que las marcas eran de baja velocidad, un detalle escalofriante que indica que la víctima ya estaba casi a ras del suelo. Este perturbador hallazgo sugiere que de haber existido dos atacantes involucrados en el crimen, podrían haberla levantado tomándola por ambos brazos, lo que habría proyectado el rastro hemático desde un ángulo superior. Por supuesto, hasta ahora el caso se sostiene sobre oscuras hipótesis, que los peritos aún deben probar minuciosamente. Sin embargo, el panorama se vuelve aún más siniestro si consideramos la existencia de un agresor solitario arrastrando su cuerpo inerte hacia la penumbra. En esa macabra maniobra, ella habría estado prácticamente rozando la superficie con los pies arrastrándose y los brazos sujetos por debajo de los hombros. Es aquí donde el enigma de las manchas de sangre toma protagonismo. Sabemos con absoluta certeza que el rastro carmesí desaparece de forma abrupta justo en el borde de la entrada principal. La gran incógnita que atormenta a los investigadores es: ¿por qué se desvanece exactamente en ese milímetro? La deducción más lógica y fría es que en ese instante fue arrojada al interior de un automóvil. Inmediatamente surge el segundo misterio: ¿de dónde demonios salió ese vehículo? Y es precisamente en esa sombra donde la pesquisa debe adentrarse. Piénsalo con frialdad: un automóvil cualquiera transitando por la Interestatal 95 a las 2 de la tarde. Es simplemente un fantasma oculto entre miles de motores en marcha. Pero ese mismo transporte, acechando a las 2 o 3 de la madrugada, se convierte en un faro en medio de la oscuridad. La razón es pura matemática forense: la densidad del tráfico cae en picada. Esta soledad nocturna facilita enormemente el rastreo mediante cámaras de seguridad, eliminando la abrumadora tarea de filtrar 1 millón de posibles perfiles sospechosos. La red policial
Solo necesita enfocar sus ojos electrónicos en un puñado muy reducido de máquinas que cruzaron esa intersección exacta durante la ventana de tiempo del homicidio. Ante este escenario, surge una duda inquietante. ¿Te resulta extraño que a estas alturas de la cacería, las autoridades todavía no hayan revelado absolutamente nada? ¿Que no filtren ni siquiera 3 descripciones de vehículos sospechosos para analizar? La respuesta es un rotundo no. No hay sorpresa alguna, porque nosotros habitamos en la ignorancia mientras los agentes custodian los verdaderos secretos. El público general solo mastica los escasos fragmentos de información que el sistema decide soltar estratégicamente. Y siendo analíticos, la policía jamás debería exponer el más mínimo detalle, a menos que esa jugada impulse el caso hacia una resolución. Sería un error garrafal simplemente declarar a los 4 vientos: vamos a abrir de par en par el expediente clasificado para que devoren cada detalle perturbador. Es innegable que la prensa y los investigadores mueren de sed por obtener ese volumen de datos. No obstante, desde la perspectiva clínica de una verdadera pesquisa criminal, la dinámica de la información es mucho más sombría y calculada. Manejar evidencia confidencial es jugar con fuego. Un paso en falso y terminas enfrentando cargos federales. La regla de oro es implacable. Si el archivo es público, se publica sin misterios. Si está bajo llave, es por un motivo crucial. Durante la cacería de un criminal, si una pista es catalogada como material estrictamente sensible para la fiscalía, o si en sus manos descansa la prueba reina que podría anudar la soga alrededor del cuello del perpetrador, o esos detalles macabros y únicos que exclusivamente el asesino podría conocer en su retorcida mente, eso se convierte en el tesoro mejor guardado de la investigación. Ese conocimiento jamás debe ver la luz del día, pues es la única herramienta psicológica para desenmascarar a falsos informantes o a esos perturbados que se presentan en la comisaría clamando una autoría ilusoria. Cuando un sujeto así cruza la puerta del interrogador, simplemente asesta el golpe. Muy bien, nárrame los oscuros pormenores de tu atrocidad. Las autoridades temen repetir el aterrador desastre de Henry Lee Lucas, aquel asesino que se adjudicó más de 200 crímenes, simplemente porque los detectives filtraron tantos datos que logró armar una confesión perfecta. La trampa psicológica funciona presionando el ego del sospechoso. El protocolo exige precisión, el investigador debe exigir detalles específicos que únicamente el verdadero culpable podría conocer. El silencio estratégico del interrogador debe ser sepulcral. El origen de esta táctica de ocultamiento tiene raíces muy profundas en el comportamiento criminal cotidiano. Este patrón se ha documentado de primera mano en innumerables investigaciones. Un caso ilustrativo, la manipulación psicológica a través de extorsiones telefónicas que simulan emergencias familiares. El terror psicológico ha tocado a familias enteras mediante la clásica trampa del falso familiar en apuros, una manipulación siniestra que arranca con una simple frase, diseñada para desestabilizar. En esa fracción de segundo, la víctima presa del pánico ciego suelta un nombre. Ese minúsculo desliz verbal le regala al estafador la munición perfecta para construir una falsa credibilidad. La mente asustada se autoconvence de la identidad del ser querido, cerrando la trampa sobre sí misma. Sin embargo, el delincuente jamás había pronunciado un solo nombre real. La propia víctima entregó en bandeja de plata la pieza clave que luego usarían en su contra. Por este motivo vital, el hermetismo es la única armadura. El oscuro juego digital suele terminar con exigencias de transferencias ocultas a billeteras de criptomonedas. Algunas de estas redes criminales prometen revelar al culpable a cambio de criptomonedas. La perversidad del engaño desnuda la peor cara de la humanidad. Es un abismo de manipulación sumamente resbaladizo. Revivir estos casos demuestra cómo las garras de la delincuencia alcanzan a cualquiera.
Familias enteras han sido blanco directo de estas llamadas funesta. Uno de esos asaltos psicológicos que parecen lejanos hasta que golpean la puerta. Las víctimas más vulnerables en estados de pánico absoluto intentan verificar la información mientras la manipulación psicológica avanza. La extorsión opera con precisión quirúrgica, fabrican una emergencia urgente, mientras la víctima intenta reconciliar la realidad con el engaño. En ese oscuro cruce de realidades distorsionadas, personas vulnerables son empujadas al límite del colapso emocional. Estos ataques psicológicos siembran una sed de justicia incalculable. Al rastrear estos números, fantasma en ocasiones se descubren redes criminales que operan de forma masiva, burlándose abiertamente del daño infligido. Las coordenadas entregadas a las autoridades han permitido destapar redes de estafadores que desangran emocionalmente a comunidades enteras de personas mayores. Y esto es apenas una lúgubre advertencia sobre el oscuro panorama tecnológico que nos acecha. La amenaza está a punto de volverse espeluznante. Con la precisión implacable de la inteligencia artificial actual, los criminales clonarán voces humanas para tejer engaños indistinguibles. Esta perturbadora evolución criminal amerita un análisis profundo en el futuro, pues el nivel de sofisticación alcanzado por estos depredadores digitales hiela la sangre. Para dar el contexto adecuado a esta oscura historia, cuando analizamos lo que nos han permitido ver, debemos reconocer algo perturbador: la fe pública en los políticos y en las autoridades, así como en los medios de comunicación, está por los suelos. Y sobra decir que existen motivos muy fundados para esa profunda desconfianza. Sin embargo, frente a un caso tan hermético como este, sabemos que hay una cacería en marcha, y anhelamos creer que los detectives están atando los cabos correctos. Si ya se filtró la grabación de ese sujeto, acechando la cámara mientras, en un intento torpe y sombrío, trataba de cegar el lente con una planta o lo que sea que llevara en las manos, surge una interrogante escalofriante. ¿Cree usted que los investigadores ocultan grabaciones donde se ve a Nancy Guthrie cruzando el umbral de su casa por última vez? Es una duda fascinante, pero la verdad sigue siendo un enigma. Analizar este caso exige confrontar lo que los registros revelan con frialdad absoluta. Resulta que los sistemas de vigilancia de interiores operan con una lógica tecnológica muy distinta a los centinelas del exterior. Y esa es una pista que vale la pena rastrear, pues al ignorar el modelo exacto de los dispositivos internos y la tecnología que los respalda, queda claro que un lente obsoleto jamás tendrá la agudeza de un equipo de quinta generación. Todo queda sujeto a esa variable tecnológica. En resumen, los ojos electrónicos de la intemperie capturan la realidad bajo protocolos muy diferentes a los que vigilan la intimidad de un hogar. Por lo tanto, ignoro si los detectives tienen esa pieza del rompecabezas en su poder o si siquiera se han adentrado en esa línea de investigación. Quizás sigan buscando en las sombras, o tal vez ya desenterraron el video y decidieron sepultarlo en secreto. Existe también una motivación más oscura, tal vez deliberadamente prefieran no mostrar nada. Y aquí surge una teoría bastante macabra sobre por qué, aun teniendo la grabación en sus manos, existe una teoría perturbadora sobre por qué, incluso teniendo la grabación en sus manos, las autoridades podrían no admitir su existencia ni hacerla pública, debido a los siniestros detalles que escondería el mensaje de rescate. El perturbador contacto de los presuntos secuestradores carece de peso criminalístico. En términos forenses, los perpetradores jamás entregaron una sola prueba irrefutable de que la víctima siga respirando. Esos indicios vitales brillan por su ausencia. En los macabros mensajes, los captores solo mencionaron detalles banales del entorno doméstico, un reloj inteligente blanco tirado al pie de la cama y un reflector exterior destrozado. Estos detalles no sirven para confirmar si la víctima sigue con vida. Una prueba de vida real
exige mostrar la ropa que llevaba puesta en ese instante, el calzado, una joya que llevara consigo. Permitir una comunicación directa con la víctima. Cuando se notan estas omisiones, queda claro que el manejo mediático de cualquier metraje solo abriría la puerta a oportunistas listos para explotar la tragedia. Siendo crudamente honestos respecto al dolor de los familiares, si se desató un infierno dentro de esa propiedad, y es un hecho irrefutable que así fue dado que la víctima desapareció sin dejar rastro. Ningún ser querido desearía que el último recuerdo grabado en la memoria del mundo sea la imagen de su familiar, siendo violentada en su propio refugio. Se desconocen los horrores que se desataron entre esas paredes, pero sabemos que hubo un rastro. Un rastro de sangre quedó marcado en la escena. Si ese líquido carmesí brotó por un accidente en la desesperación, o si fue producto de un ataque despiadado, sigue siendo un enigma. Sin embargo, esa es exactamente la clase de imagen perturbadora que debe mantenerse alejada del consumo público. Desde la fría óptica del análisis criminal, esa es la evidencia secreta que debe resguardarse bajo llave. Un comodín que únicamente el verdadero perpetrador podría conocer. Son precisamente esos fragmentos de horror oculto los que los detectives necesitan guardar para someter a prueba a los sospechosos. Es el escudo perfecto contra las confesiones prefabricadas y la trampa ideal para cazar a estafadores cibernéticos que explotan la tragedia. La siguiente interrogante hiela la sangre al formularla, pero es innegable que ha estado rondando en la mente de quienes siguen este caso. ¿Cuáles son las verdaderas probabilidades de que Nancy Guthrie siga respirando en algún lugar? Mirándolo fríamente, el tablero solo permite 3 escenarios. Está viva, ha fallecido, o su destino es un misterio total. Y en este punto, el análisis habita en la más profunda incertidumbre. El enfoque debe centrarse en su expediente clínico, sus años de vida y la letal ausencia de sus medicamentos. Todo perpetrador que orquesta una sustracción de esta magnitud necesita dominar 2 pilares fundamentales: logística impecable y una guarida segura si el objetivo es exigir un rescate. Sin embargo, este escenario no encaja con ese perfil. La investigación criminal exige una mente quirúrgicamente gélida. La experiencia de analizar crímenes extremos obliga a separar la emoción del razonamiento. Está prohibido mezclar las emociones con la sangre fría del análisis. Debes apagar el corazón y encender la razón. En el instante en que la compasión nubla el juicio, engendra prejuicios que hacen imposible leer las huellas del mal con la frialdad necesaria. Cuando eso ocurre, el error más frecuente en los medios de comunicación es presentar teorías especulativas como hechos confirmados. El patrón se repite: algunos medios salen a afirmar con descaro teorías sin sustento forense, amparándose en supuestas fuentes confidenciales. Las simples suposiciones se disfrazan de hechos comprobados, y esos hechos mutan en verdades absolutas hasta convertirse en el clásico espejismo del cazador ciego. Las simples suposiciones se disfrazan de hechos, y esos hechos mutan en verdades absolutas hasta convertirse en narrativas que desvían la investigación. Un dato perturbador apareció en los registros oficiales. Un residente mencionó haber visto una furgoneta blanca merodeando sospechosamente el vecindario. Un patrón que recuerda de inmediato al caso del francotirador, la furgoneta blanca que nunca existió como sospechosa real. La investigación criminal exige resistir ese impulso de seguir el ruido. La evidencia sólida debe guiar cada paso. Partiendo de los principios fundamentales de la investigación, debemos acotar las variables y observar las limitantes del caso. Los indicios apuntan a un escenario desolador, una alarmante falta de red logística y de materiales vitales para mantenerla oculta. Al carecer de infraestructura clandestina, sus posibilidades de supervivencia caen en picada en comparación con las de un individuo sano. Y ahora inmersos en una línea temporal
que abarca ya tantos días cada amanecer, disminuye dramáticamente la esperanza. ¿Por qué? Por el impacto fulminante que provoca la ausencia de sus medicamentos. Llegados a este punto, la línea entre la vida y la muerte es un enigma insoportable. Vivimos en la penumbra. Sin embargo, conforme desenterramos nuevas pistas, el rompecabezas toma forma, evolucionando desde un simple caso de desaparición. Las probabilidades de supervivencia disminuyen dramáticamente ante la ausencia de infraestructura clandestina y medicamentos esenciales. Llegados a este punto de la investigación, la línea entre la vida y la muerte se convierte en un enigma que el tiempo está cerrando. ¿Por qué? Por el impacto fulminante que provoca la ausencia de medicamentos críticos para una mujer de 84 años con fallas cardíacas. La ausencia absoluta de comunicación se convierte en el testigo más ensordecedor, permitiendo abrir jurídicamente el expediente por homicidio. Aunque la esperanza se resiste a ceder ante esa lúgubre frontera, el implacable reloj empuja hacia el abismo. ¿Crees que este caso puede resolverse a partir de la evidencia tecnológica disponible o la oscuridad del entorno y los vacíos de vigilancia hacen casi imposible identificar al responsable? Déjanos tu análisis en los comentarios. Un escenario envuelto en siniestros rumores sobre supuestos pagos por rescate financiero. Sin embargo, el hermetismo policial choca violentamente con el desespero de los familiares, creando un laberinto de verdades a medias, dificilísimo de desentrañar. Con la llegada de este fin de semana se cumplen 14 fatídicos días. Resulta perturbador siquiera atreverse a imaginar lo que ocurre en las sombras. Nos enfrentamos al vacío. ¿Hacia dónde dirigimos nuestra siguiente interrogante cuando la fuente de nuevos descubrimientos parece haberse secado? Y es precisamente aquí donde la evidencia visual cobra una escalofriante relevancia. Permítanme retroceder en la cronología de los hechos. Para quienes nos acompañan mediante audio, proyecto ahora mismo esa infame captura de seguridad que ha invadido las profundidades del Internet. Observamos la amenazante silueta de un hombre acechando la entrada, protegiendo su identidad bajo un cubrebocas y con las manos cuidadosamente enguantadas. Existen anomalías perturbadoras en la escena. Retomando el análisis forense sobre un ataque premeditado, la hipótesis central se mantiene como la más sólida. Definitivamente no se trata de un simple delito callejero perpetrado al azar. El intruso invadió esa propiedad albergando intenciones siniestras. Cada detalle parece confirmar la oscura hipótesis de un secuestro completamente planificado. Aún caminamos a ciegas y debemos mantener la objetividad. Pero un detalle espeluznante resalta de inmediato el arma de fuego sujeta en una extraña funda exterior. La experiencia forense en territorios donde la cultura armamentística es visible permite descifrar el lenguaje balístico de las calles. Quienes han operado en regiones con menor exposición a esta realidad desconocen por completo sus letales matices. Pero es un hecho nadie con verdadero entrenamiento táctico expondría su revólver de esta forma. Es un error que grita inexperiencia. Un detalle forense clave. La pistola parece encajar forzadamente en un estuche diseñado para un modelo completamente distinto, lo cual nos arroja a un pozo de dudas. Al escudriñar esta imagen estática, ¿cómo se perfila la retorcida mente de este depredador, integrando su ropa oscura, la postura errática con la que empuña el arma, y esa sospechosa mochila táctica a sus espaldas? Nos enfrentamos a un frío sicario profesional o a un individuo que simplemente intenta disfrazarse para jugar a ser el monstruo. Analizando su método operativo, destila más bien el aura de un sigiloso asaltante nocturno. El equipo es innegable morral oscuro y esa clásica linterna sujeta entre los dientes. El otro factor perturbador, que emerge al cruzar información con contactos policiales locales, tiene que ver exclusivamente con la extraña exhibición frontal del artefacto letal. En el mundo policial lo llamamos porte oculto apendicular, diseñado para llevarse silenciosamente debajo del cinturón
casi fundido con la piel del abdomen. Sin embargo, lo aterrador es su total exhibicionismo. Para ilustrarlo a quienes nos escuchan portar el arma visiblemente en la zona pélvica, sin intentar disimularla de lado, es un desafío silencioso. Resulta una práctica excepcionalmente temeraria. Para ser precisos y diseccionar la escena cuando utilizas equipamiento externo, nos referimos comúnmente a una plataforma táctica asegurada contra la tela lateral del muslo. Ahí es donde naturalmente quedaría expuesta, pero fijarla directamente sobre la ingle colgada frente a la cintura y con la boca del cañón amenazando el suelo, según los reportes de un experto analista de narcóticos locales, este patrón visual es una macabra firma exclusiva de ciertas pandillas muy peligrosas. Y esto tuerce por completo la mirada investigativa. La sagrada trinidad para resolver este tipo de casos sigue siendo la misma al tiempo el análisis tecnológico y la psicología humana. Por ende, el análisis minucioso de su comportamiento criminal es la mejor arma para cazar a este fantasma antes de que desaparezca definitivamente. Al observar detenidamente estas imágenes, surge una certeza escalofriante. Este individuo no siente reparo alguno en merodear viviendas ajenas a la 1 o 2 de la madrugada. ¿Por qué? Porque todo fue meticulosamente planeado. Conoce su oscuro oficio, oculta su identidad bajo un pasamontañas y lleva guantes probablemente con una segunda capa para no dejar el menor rastro. Carga una mochila lista para la acción inmediata, sostiene una pequeña linterna entre los dientes y, lo más alarmante, empuña un arma de fuego. La presencia de armamento altera por completo el panorama criminal, ya que históricamente quienes perpetran simples asaltos a propiedades, los perfiles de asaltantes documentados a lo largo de décadas de investigación criminal, jamás iban armados. Entendían que el botín era material no humano, evitaban a toda costa la violencia física. Sin embargo, este patrón de conducta nos arrastra hacia un abismo psicológico mucho más profundo. ¿Acaso este modus operandi refleja las tácticas de una pandilla urbana? De ser así, surge la interrogante más sombría: si esto era un secuestro premeditado. Lo que solemos descubrir en estos escenarios es lo que en inteligencia criminal denominamos el ciclo de planificación del terror. Antes de cualquier movimiento, existe una fase crítica: selección cuidadosa del blanco, investigación profunda, reconocimiento del terreno y ensayos previos. Y aquí radica el enigma: sus pasos erráticos sugieren una perturbadora falta de vigilancia previa. Luce desorientado improvisando en la penumbra. Se ve obligado a retroceder, arrancando torpemente unas plantas en un intento desesperado por cegar el lente de la cámara de seguridad. ¿Y por qué elegir la entrada principal, asumiendo semejante nivel de exposición, cuando la parte trasera ofrecía un acceso prácticamente invisible? Entrar por el frente, aunque no estés a plena vista desde la acera, siempre supondrá un riesgo muchísimo mayor que acechar desde un patio. Nos enfrentamos a un rompecabezas con más interrogantes que respuestas. No obstante, una grabación de esta índole esconde secretos reveladores. Existe una disciplina forense llamada fotogrametría. Para nuestra audiencia auditiva, imaginen las baldosas que adornan la entrada de esa propiedad. Son piezas perfectamente cuadradas, cuyas dimensiones oscilan entre las 8 y las 10 pulgadas por cada uno de sus lados. En el instante preciso en que el intruso pisa esa superficie, puedo medir la cerámica y compararla milimétricamente con la longitud de su pie. A partir de ahí, la ciencia forense puede determinar si calza una talla 10, 10 y medio o hasta un 11. Incluso podríamos descifrar la anchura y la marca exacta del calzado. Y aquí entra un factor psicológico fascinante de las mentes criminales. Frecuentemente los depredadores más incautos cometen un error fatal. Su propia soberbia les impide cambiar de vestimenta tras ejecutar su plan. Es entonces cuando rebobinamos la historia. No busco lo que ocurrió 1 hora antes en la oscuridad. Retrocedo 3, 4 o hasta 5 horas,
Otro detalle crucial es el entorno. Aquella noche, los termómetros marcaban 52 grados, una temperatura que para los lugareños resulta sumamente gélida, casi como esos inviernos inusuales en las costas donde la fauna tropical simplemente colapsa por el choque térmico. Es un frío que cala los huesos. Por ende, ¿en qué guarida se ocultaba horas antes? ¿Qué oscuro sendero lo llevó hasta allí exacto? Alguien en algún rincón de la ciudad reconocerá esa indumentaria. Habrá un testigo silencioso capaz de identificar esa mochila tan particular. Su lenguaje corporal es un mapa, su cadencia al caminar, cómo alcanza los objetos y cómo empuña el arma. Cada gesto nos guiará hacia él. Y la pieza final de este siniestro tablero es esta: los agentes federales pueden intervenir y desplegar su imponente arsenal tecnológico para investigar. Pero la evidencia es clara tras años de operar codo a codo con casi cada agencia gubernamental existente en aquellos días de cacería criminal. Al final de la jornada, esa élite investigativa siempre dependerá de la astucia y el conocimiento puro de las autoridades locales para cerrar el cerco. Todo recaerá sobre el instinto de los detectives de la zona y la experiencia cruda de los oficiales de patrulla que recorren esas mismas calles. Todo recaerá sobre el instinto de los detectives de la zona y la experiencia cruda de los oficiales de patrulla que recorren esas mismas calles. En este preciso instante, las unidades antipandillas seguramente están interrogando a sus informantes en las sombras sobre quién encaja con este perfil. ¿Qué espectro sostiene una linterna con los dientes para delinquir? ¿Quién carga semejante mochila a estas horas de la madrugada? ¿Quién se atreve a ir armado? ¿Y quién guarda una pistola semiautomática en una funda para revólver? Una incongruencia absoluta que en el mundo criminal equivale a un error imperdonable. ¿O estamos presenciando la torpeza de un novato peligroso jugando a disfrazarse para interpretar un papel que se le escapa de las manos? En lo absoluto. Al catalogarlo como profesional, hablo de alguien cuya frialdad delata su costumbre. Sus movimientos fluyen con la calma del hurto recurrente. Eso no lo convierte necesariamente en la mente maestra de los allanamientos clandestinos de alta escala, pero es innegable que no estamos ante su primer delito. Esta sombra ya ha operado bajo el manto de la noche en el pasado. Llegó armado y mentalizado. Basta observar sus tácticas y su método perturbadoramente frío. Se desenvolvía en la escena del crimen con absoluta naturalidad. No cayó en la torpeza del novato, toparse con un lente de seguridad, entrar en pánico y huir cobardemente. La vigilancia perimetral no logró inmutarlo. Es evidente que al aproximarse mantenía la mirada clavada en el pavimento. Una señal inequívoca de que sabía perfectamente que lo estaban grabando. Sin embargo, tal como he atestiguado en incontables sistemas de seguridad domiciliarios y en las aterradoras experiencias que las víctimas narran en línea, hoy en día las redes se inundan con videos de familias sufriendo asaltos nocturnos. ¿Y cuál es el patrón recurrente en todos ellos? Siempre el mismo: siluetas con gruesos guantes y rostros cubiertos en ocasiones, utilizando simples tapabocas médicos para camuflarse. A esta nueva raza criminal ya no le aterra ser filmada. Este individuo ha cruzado límites inimaginables para borrar cualquier rastro de su identidad. Sé que muchos se preguntan, ¿acaso no sirve el reconocimiento facial? Pero aquí radica el verdadero peligro. La cantidad de especulaciones que circulan en torno a este caso es alarmante. En los programas de análisis y en las redes sociales hay quienes creen ingenuamente que las inteligencias artificiales revelarán el rostro oculto detrás del monstruo. De pronto han surgido supuestos especialistas asegurando con total firmeza haber determinado el aspecto físico del criminal. No tiene cabello, lleva una barba espesa. La escalofriante realidad es esta del perpetrador. Solo sabemos que posee 2 ojos, una boca y, por lógica, una nariz. Cualquier otro rasgo, como el supuesto rastro de un bigote, es pura fantasía.
Actuar así equivale a difundir un simple retrato robot y asegurar que es el asesino saltándose por completo la recopilación de evidencia concreta. Esto nos arrastra al mismo abismo de los francotiradores de la capital. Terminamos persiguiendo la sombra equivocada. Es un punto fascinante, ya que la audiencia nos ha interrogado exhaustivamente sobre la supuesta infalibilidad de la biometría facial. Una pregunta crucial surge ante este panorama. ¿Qué arsenal tecnológico existe en la actualidad? ¿Puede la biometría facial ayudarnos en este caso? ¿O las extremas precauciones del sujeto para camuflarse hacen la herramienta completamente inútil? ¿O es que dadas las extremas precauciones de este sujeto para camuflarse, la herramienta resulta ahora completamente inútil? El reconocimiento facial funciona bajo la misma premisa sombría de las huellas dactilares. Requieres un rastro amplio y nítido para ejecutar cualquier vinculación. Con un par de indicios al azar no basta. El estándar en biometría forense suele exigir al menos 10 puntos de coincidencia irrefutables. Ese es el requisito mínimo actual para lograr una identificación irrefutable, utilizando el clásico sistema de clasificación de Henry. O pensemos en la genética, dependes de múltiples marcadores exactos. Aquí la cruda realidad es que las migajas visuales son insuficientes. Es cierto que los analistas podrían calcular la biometría craneal o la separación exacta entre las pupilas. Esos macabros detalles geométricos cobrarán valor si aparece material más nítido. Seamos muy claros, evidentemente ignoramos la raza exacta del agresor, sea blanca o latina, pero el metraje permite descartar casi con total seguridad cualquier rasgo de origen asiático. Al estudiar fijamente esa mirada fría bajo el disfraz, no hay indicios de ascendencia afrodescendiente o de otras minorías específicas. Y eso es una pieza clave en este retorcido rompecabezas. Esa simple cuenca ocular va acorralando a la presa, limitando el espectro de nuestra cacería. Pero olvidemos las fantasías de las series policiales, donde ingresas un video borroso y una pantalla parpadeante arroja mágicamente un 99% de coincidencia para escupir una identidad. Esa magia forense existe únicamente en la ficción cinematográfica. El mundo real es más oscuro. Es inquietante porque vivimos bombardeados por el constante susurro de que el sistema nos observa. Esa es la narrativa asfixiante que nos venden sin piedad, que el gran hermano nunca duerme, que nuestros propios rostros ya no nos pertenecen y la tecnología puede resolverlo todo. Y ante eso uno se aterra al pensar, ¿dónde termina realmente el poder de estas máquinas? Eso nos arrastra a otra interrogante sumamente perturbadora sobre cuánto tiempo sobrevive nuestra información en las sombras digitales. Imaginemos esto, vivimos engañados, pensando que las cámaras de nuestros propios hogares o de las calles no transmiten a un ente superior. Dormíamos tranquilos creyendo que estábamos a salvo en la privacidad. Hasta que descubrimos la escalofriante verdad, todo se filtra constantemente a la red. Entonces surge el terror. ¿Cuántos años quedará esa grabación archivada y expuesta? ¿Hablamos de meses? ¿Décadas? ¿Acaso nuestra existencia está siendo vigilada y catalogada por el resto de la eternidad? Analicemos, por ejemplo, el metraje de este caso. Es casi seguro que existe un ciclo operativo en el sistema una vez que el algoritmo lo engulle, lo disecciona meticulosamente para extraer la información vital y lo somete al escrutinio del aprendizaje automático. Ese archivo pierde su razón de ser. Llega un punto ciego donde esa evidencia digital deja de importarles por completo. Le han exprimido hasta la última gota de valor a esa pista gráfica. Acto seguido, la fría lógica del servidor probablemente destruirá y sobreescribirá el rastro. Por lo tanto, calcular su fecha de caducidad en el abismo de la red es un absoluto misterio. El panorama cambia drásticamente cuando hablamos de tus cuentas personales de correo electrónico o almacenamiento en la nube, servicios donde tu huella digital queda atrapada
aferrada a sus servidores mientras tu suscripción siga activa hasta que tu capacidad se sature por completo. De hecho, este letal descuido se vuelve crucial en la cacería criminal, particularmente cuando hablamos de delitos graves o demandas corporativas que han sepultado a individuos bajo severas condenas civiles, todo por una negligencia fatal en sus políticas de borrado. Archivos oscuros que debieron incinerarse a los 2 años seguían flotando en la red hasta 5 u 8 años después. Miremos, por ejemplo, el infame colapso fraudulento de Enron. Colegas que trabajaron desde la morgue digital en ese preciso caso exhumaron pruebas condenatorias que bajo un protocolo legal estricto debieron haber desaparecido hace mucho. En conclusión, si buscamos una respuesta directa y escalofriante al tiempo de retención, nadie lo sabe con certeza. Es imposible rastrear qué fragmentos de nuestra vida se esconden en cada servidor. La única regla de supervivencia es asumir que el rastro digital de cualquier persona sigue archivado en la oscuridad, que esos datos sobrevivirán incluso a las estrellas del universo y que solo al final de todo se pulsará el interruptor que borre ese rastro de una vez por todas. Pero mientras respire en este mundo, el verdadero paradero de mis sombras digitales será un enigma perturbador. La verdad es que resulta sumamente revelador confrontar este panorama, especialmente ante las narrativas tan contradictorias que rodean el caso. Por un lado, nos topamos con la escalofriante realidad de que existen métodos de recolección de rastros que jamás hubiéramos imaginado. Por otro lado, nos enfrentamos a un vacío absoluto de pistas. Sostener ambas realidades resulta agobiante para una comunidad que ya se encuentra profundamente involucrada emocionalmente. Hablamos de la madre de alguien. El deseo colectivo clama por hallarla y encontrarla con vida. Todos ansiamos un desenlace esperanzador en esta oscuridad. Han surgido ciertos informes aún no completamente explorados. Con suma cautela se ha informado sobre esto, pero la audiencia que sigue el caso exige respuestas claras. Las primeras sospechas, como sombras inquietantes, se cernieron directamente sobre el propio círculo familiar. Se murmuraba sobre miembros de la familia inmediata de la víctima, insinuando que parientes cercanos ocultaban algo. La pregunta que sigue abierta es si el FBI convocara a los expertos más capacitados hoy mismo. ¿Por dónde comenzaría la investigación para desenmascarar al culpable? Cuando se trata del entorno familiar, existen patrones ineludibles. El análisis se articula sobre 3 ejes fundamentales: cronología, tecnología y psicología. Por eso en las grabaciones filtradas se observa a los agentes introduciendo maletines tácticos especializados. Llevaban marcado el nombre de Cellebrite, una implacable firma de inteligencia israelí. Expertos en contraterrorismo de los cuerpos de seguridad más especializados del mundo emplean estos aparatos a diario, máquinas diseñadas para extraer hasta el último secreto de cualquier dispositivo electrónico, sea un teléfono, una memoria, una computadora o un disco duro. La familia colaboró entregando voluntariamente todos sus equipos. Los investigadores escudriñaron cada rastro para descartar sospechosos. La víctima fue llevada a su domicilio a las 5:45, un detalle que cobra valor crucial en la línea temporal. Para entender por qué los equipos tácticos irrumpieron de forma tan decidida, es necesario analizar cada movimiento de las personas que estuvieron en contacto con la víctima las horas previas. El enigma surge al contrastar la complexión física de los posibles sospechosos con la silueta sombría del individuo que aparece en las grabaciones. Los expertos lo descartaron en un parpadeo, confirmando que no coincidía con el hombre del video. Esa es la prueba irrefutable. Es entonces cuando la mente investigadora comienza a explorar otras líneas de análisis. El análisis forense exige no perderse en el laberinto de suposiciones que solo generan hipótesis vacías. La verdadera clave radica en los rigurosos interrogatorios realizados y en el cruce sistemático de evidencia.
Existe una investigación de la Agencia Nacional de Seguridad donde analizaron 300 expedientes clasificados. En resumen, un interrogador experto analizando el lenguaje corporal y verbal cruzado con la evidencia puede detectar engaños mortales con un 93% de precisión. Esa cifra supera con creces al detector de mentiras que apenas alcanza el 87%. Así que el primer movimiento maestro en cualquier investigación de este tipo es someter a los sospechosos a un interrogatorio estructurado, acorralándolos en una línea temporal precisa de la cual no pueden escapar. Analizar cada pequeño gesto, lanzar preguntas diseñadas para provocar fisuras, buscar cualquier cambio sutil en la actitud. ¿Modifican su comportamiento bajo presión? ¿Sus reacciones físicas corresponden realmente a las de una persona inocente? La reacción ante una noticia devastadora debe ser coherente con el peso emocional real de la información. La pregunta es siempre la misma. ¿Se reacciona de forma coherente ante el peso de la situación? Ese es el primer indicio psicológico. Luego se cruzan los dispositivos electrónicos con el rastro cibernético. El equipo de análisis celular del Buró Federal extrae cada registro telefónico existente, rastreando incansablemente las señales hasta las antenas de transmisión más cercanas. ¿En qué coordenadas exactas se encontraba ese aparato? ¿Desde dónde emitía señal? Un sospechoso podría haber abandonado el dispositivo, pero de nuevo caeríamos en el abismo de las teorías. Lo que guía la investigación es ceñirse a la psicología, la cronología y la tecnología. Eso es lo que va estrechando el cerco. Desde esa perspectiva analítica, el comportamiento del entorno familiar más cercano no presenta señales de participación directa en el crimen. Ese hecho resulta también evidente al observar fríamente el proceder de las autoridades en la zona. Cuando llegaron a la residencia, no hubo un cordón policial extremo, ni una redada hostil. Todo se redujo a una inspección completamente voluntaria. Los agentes ni siquiera necesitaron una orden judicial. Las puertas de la casa se abrieron sin resistencia. Ese es otro indicador conductual clave muy distinto al macabro caso de John Benet, donde la familia se negó rotundamente a cooperar. Obligaron a la policía a exigir una orden judicial mientras su propia hija yacía sin vida. Esa es una pista psicológica monumental. Por lo tanto, la teoría de participación familiar queda descartada. Ahora que contamos con la evidencia en video, los escalofriantes contrastes saltan a la vista de inmediato, mostrando claras discrepancias entre los miembros familiares y esta figura anónima. Esta falsa pista debe eliminarse del tablero de una vez por todas, pues el proceder de los investigadores en esa vivienda nunca fue el de una escena del crimen con sospechosos bajo lupa policial. Lo están desentrañando todo. El protocolo dicta una regla inquebrantable: comenzar escarbando en el núcleo más íntimo, familiares, amigos cercanos, y desde ahí expandir el cerco hacia la periferia. Y a medida que la onda expansiva se aleja del epicentro, el número de sospechosos se multiplica, pero el círculo sanguíneo es siempre el primer descarte. El hermetismo y la actuación policial, en este caso, generan múltiples interrogantes. Ese ir y venir incesante de las patrullas alrededor de la escena del crimen. Existen zonas oscuras en este caso, terreno pantanoso sobre el cual resulta imprudente emitir un juicio definitivo. Sin embargo, dejar que el reloj avanzara 3 días en un abismo de tal magnitud, considerando el perfil involucrado, habría exigido la convocatoria inmediata de los federales. Las críticas al manejo policial son devastadoras. La pregunta resuena en las calles: ¿por qué abandonar la escena tan pronto? ¿Qué lógica justifica esa decisión? Hablando estrictamente desde la frialdad de la evidencia empírica, cuando el caso es mediático, el lugar de los hechos se sella. Lo mantienes bajo tu yugo hasta exprimir el último secreto, especialmente al observar la abrumadora red de individuos arrastrados hacia el centro de este laberinto.
Si el precio para blindar la verdad es clavar a un solo oficial en la puerta pagando horas extras, el costo es irrisorio frente al presupuesto de cazar a un asesino. Simplemente lo haces. Esa es la pieza clave que yo jamás habría soltado: mantener una vigilancia perpetua sobre el lugar donde todo se quebró. Hay un fantasma que persiste en la memoria de quienes trabajan en investigaciones de este calibre. El teléfono que suena a las 5 de la madrugada. El aire ya se siente denso. Alguien había tropezado con un vehículo abandonado, los faros aún encendidos, cristales destrozados, y un patrón de salpicaduras de sangre contando una historia de terror. Resumiendo aquella pesadilla, fue un trato de narcóticos entre pandillas que terminó en carnicería arrastrando a un individuo a la tumba. Yo patrullaba desde los cielos. Localizamos el cadáver inerte a la orilla del río. La escena gritaba respuestas, pero descender por ese cuerpo era un suicidio operativo. Tuvimos que contener la respiración hasta el amanecer. El terreno era una trampa de hielo y nieve ciega que amenazaba con devorar la evidencia. Así que apostamos a nuestros hombres en la penumbra. Se convirtieron en los guardianes de aquel macabro santuario. Por eso, si pudiera grabar una sola lección en la mente de los investigadores para el futuro, sería esta: jamás escatimen centavos cuando se persigue a un monstruo. La tacañería administrativa puede costarte el caso. Pon a un centinela ahí afuera, cueste lo que cueste. Mantén la escena blindada. En cuanto al resto de los cabos sueltos, el nivel de desinformación es demasiado alto para tejer una teoría sólida. Existe un murmullo inquietante sobre el alguacil disfrutando de un partido mientras la tragedia se desataba. Alguien deslizó un comentario mordaz. Hay un murmullo inquietante sobre el manejo administrativo durante las primeras horas. Cuando el foco institucional no está puesto en la investigación, la furia pública se convierte en el único tribunal real. En el oscuro juego del poder y el crimen, la perspectiva lo es absolutamente todo. Y hay que reconocerlo, llega un punto en este abismo mediático donde el ruido de fondo pierde su efecto. Las voces de ciertos supuestos expertos resultan irrelevantes, pues sus fallos son históricos. Se equivocan la gran mayoría de las veces. Sin ir más lejos, durante la cacería del francotirador de la capital, un analista dictaminó con arrogancia que buscaban a un hombre caucásico consumido por la ira. Ese fue su perfil fatal. El resultado fue una investigación desviada durante días críticos. Analice toda la literatura criminal disponible. ¿Cuántos de esos autores realmente desenmascararon al asesino antes de que se enfriara la sangre en sus páginas? Por eso el análisis forense riguroso debe prevalecer sobre el teatro mediático. Esa es la oscura razón detrás de los espacios de investigación seria. Es imperativo levantar muros de contención mental. Debemos exterminar cualquier sesgo psicológico que contamine la evidencia. Sometamos a juicio cada corazonada para volver al núcleo desnudo. ¿Qué verdades poseemos y cuáles nos eluden? El misterio es un inquilino natural en este tipo de investigaciones. El silencio institucional es peligroso. Si se ignora algo, debe confesarse. El vacío informativo solo engendra teorías conspirativas cuando los micrófonos oficiales enmudecen. La jugada maestra ante el vacío es designar a un portavoz que inunde a la opinión pública con dosis regulares de información táctica. Deben calmar el hambre del monstruo mediático con datos crudos, porque si la bestia no es alimentada, las cámaras girarán hacia narrativas incontrolables. Y entonces, los propios medios escarbarán hasta exhumar su propia versión de los hechos. Entrevistarán al primer testigo que cruce su camino, empañando potencialmente la investigación. La sed de respuestas de la sociedad ha mutado. Ya no se conforman con las sobras de la noticia. Demandan una inmersión en las sombras. Exigen una autopsia forense y analítica del caso en tiempo real. Anhelan desentrañar la psicología detrás del acto. Por ello, el análisis profundo y honesto es lo que la audiencia exige en los casos de esta magnitud.
Quedan dos incógnitas letales antes de concluir. La primera orbita en torno al incidente del transporte. Resulta escalofriante pensar en un depredador que marca la vivienda de una persona mayor y solitaria como presa perfecta. Es un detalle perturbador que ha permanecido oculto en las sombras del expediente. ¿Qué ocultan exactamente los registros de ese último viaje? Todo apunta a la inquietante visita de un desconocido 24 horas antes del fatídico clímax. Es una pieza clave del rastro digital. La fría ventaja de estas aplicaciones de movilidad es el registro indeleble, el rostro y los datos de quien está tras el volante quedan grabados en la matriz, y el conductor conoce a su pasajero. A estas alturas de la pesadilla, los sabuesos ya habrán exprimido la memoria de ese testigo. Exacto. Si esa pista ocultara algo turbio, las autoridades ya habrían dado el golpe. Y ahora que la cinta salió a la luz, les aseguro que el primer paso forense fue cotejar al conductor con la silueta captada. ¿Acaso el sospechoso mide 1,57 m y pesa 136 kilos? Si no encaja, queda descartado al instante. Existen atajos tácticos para depurar la lista de sospechosos con una frialdad matemática. El silencio oficial sobre aquel vehículo de transporte privado tiene sentido, no era una amenaza real. Fue apenas una anomalía estadística en el mapa del crimen. Los detectives procesan ese dato aislado y continúan la cacería. Sin embargo, este vacío de información nos arrastra inexorablemente hacia la teoría central. Permítanme conectar los hilos invisibles que explican la sorpresiva e intimidante aparición del equipo táctico de asalto. Años analizando expedientes oscuros y trazando perfiles de depredadores en serie revelan siempre un patrón perturbador. El investigador siempre busca ese macabro punto de inflexión temporal, el momento exacto en que la presa y su verdugo cruzaron sus caminos. En la anatomía de los crímenes violentos contra mujeres, especialmente en los de naturaleza sexual, siempre se descubre un instante fatídico de contacto previo. Pudo ser una ventana de 24 horas o un cruce letal de apenas 2 minutos, pero las miradas se encontraron antes de que se desatara la tragedia. Basándonos en ese oscuro precedente psicológico, surge una hipótesis escalofriante sobre la mesa de los detectives. Se requieren pruebas tangibles para transformar esta sospecha en un hecho comprobado. Pero esto explicaría el verdadero motivo que los arrastró a esa ubicación. Consideren este escenario siniestro. Un individuo acechaba en las inmediaciones de la residencia de Thomas y Annie bajo la fachada de una visita casual. Observó cada movimiento de la víctima al llegar, analizó la situación y dedujo fríamente que ella pasaría la madrugada completamente sola. Con esa falsa sensación de impunidad, violó la seguridad de su hogar creyéndolo vacío. Ese fue sin duda el cruce de miradas que selló el destino de la víctima. Y este perturbador detalle nos devuelve directamente al núcleo del enigma. ¿Se trataba de una sombra conocida por Nancy o era un extraño para todo el círculo familiar? Las teorías abundan, pero la criminología exige someterlas a un escrutinio implacable. Caminar entre las tinieblas de la incertidumbre es parte natural de la investigación criminal, pero el error más letal para quienes portan una placa es dejar vacíos en la historia oficial. Un silencio que siempre será manipulado. Exactamente. Si callas, otra persona forjará la versión de los hechos, y esa es la peor de las condenas. Siempre debe quedar margen para que la verdad salga a flote. Mientras analizamos cada ángulo, seguimos atrapados en un laberinto de conjeturas sombrías, huérfanos de pruebas forenses irrefutables que iluminen el caso. Surge entonces la pregunta que hiela la sangre. ¿Fue marcada como presa únicamente por su vínculo de sangre con Savannah Guthrie? ¿O estamos ante la obra de un depredador al azar, un acto de violencia ciega que terminó mutando en una pesadilla mediática de dimensiones incalculables? Resulta francamente aterrador observar la absoluta carencia de datos sólidos y fidedignos incluso a estas alturas de la investigación policial.
Ese es el manto de rareza que envuelve a esta tragedia. Para cerrar este turbio expediente, surge una última interrogante clave. Frente a estos espectros que acechan nuestros hogares, ¿qué blindaje de seguridad tecnológica deberíamos implementar realmente? Cuando los allegados preguntan con temor si deben instalar un perímetro de vigilancia electrónica, la pregunta es siempre la misma. ¿Es realmente una táctica defensiva efectiva? En segundo lugar, frente a un mercado de vigilancia tan amplio, ¿cómo trazas la estrategia adecuada para proteger tu refugio? ¿Cuál es el escudo protector mínimo e indispensable que todo núcleo familiar debería erigir para mantener a raya el peligro constante? Todo mecanismo de supervivencia se cimenta en principios fundamentales. Recuerden aquella lección de disciplina espartana de Vince Lombardi, tras su histórica victoria deportiva, levantando el balón, sentenció con frialdad: «Caballeros, esto es un balón. Volvamos a los cimientos». En el ámbito de la seguridad, la regla es idéntica. Las tácticas primarias son vitales. Hasta yo he bajado la guardia alguna vez. La mente con el peso de los años empieza a fragmentarse y no puede retener todos los protocolos. Cada nuevo dato archiva al anterior en el olvido. Por eso la regla de oro para no convertirse en víctima es establecer alarmas estrictas. Se trata del ritual de encierro de las 9 de la noche. Verificar con obsesión que los portones estén sellados y que cada cerradura haya hecho clic contra la oscuridad. Implanta un protocolo militar en casa. Jamás confíes tu vida a la fragilidad de la memoria humana. El cerebro genera ideas, no almacena de forma infalible tu supervivencia. Delega esa responsabilidad a un sistema automatizado que no parpadee. Si decides vigilar tu perímetro mediante el ojo inquebrantable de las cámaras, especialmente si hay ancianos indefensos bajo tu techo, es un escenario que me persigue, considerando la vulnerabilidad de aquellos familiares que aún me acompañan en este mundo. Todo esto nos ha obligado a trazar un plan de vigilancia riguroso y constante. Un circuito cerrado te permite monitorear a los tuyos a distancia, compartiendo el acceso a las lentes, para observar en tiempo real cualquier anomalía que amenace su paz. Pero blindar tu propia fortaleza exige una mente táctica. Jamás instales un lente ciego. Realiza siempre un análisis forense de las líneas de visión y los ángulos muertos. Y si anhelas una protección verdaderamente infranqueable, exige la intervención de los expertos. Acude a las fuerzas del orden de tu propia localidad. Existen escuadrones tácticos que inspeccionan tu terreno trazando un análisis exhaustivo de vulnerabilidades y de prevención criminal sobre toda tu propiedad. Desplegarán a un agente sin costo alguno, quien escaneará tu hogar y dictaminará con frialdad: aquí es por donde el depredador intentará entrar. Sella esto de inmediato. Instalas tu ojo electrónico en pleno enero, apuntando hacia el asfalto, y te sientes a salvo creyendo que dominas visualmente de forma perfecta todo tu perímetro exterior. Pero al llegar abril, la cámara queda cegada por completo. La naturaleza te tiende una trampa, el follaje de ese árbol se ha convertido en el escondite perfecto para la tragedia. Al analizar detenidamente los elementos del entorno, la configuración de mi vigilancia no se rige por la maleza que la rodea. He diseñado este perímetro con una paranoia casi palpable, como alguien que aguarda un ataque inminente. Es como resguardar una fortaleza oscura, trazando líneas de defensa precisas, aunque en el fondo es un abismo que preferiría no tener que contemplar. El perímetro de nuestra residencia está custodiado por ojos electrónicos incesantes. Vigilan cada punto de acceso. Cuentan con sensores lumínicos que rasgan la oscuridad, activados por fortuna, más por bestias nocturnas que por intrusos humanos. Sin embargo, el sistema fue concebido exactamente para esa amenaza silenciosa, una realidad que ahora comprendo con escalofriante claridad. La línea de visión lo es todo un campo despejado que las estaciones pueden nublar traicioneramente. Es un detalle macabro que no se puede pasar por alto.
Un patrón inquietante que salió a la luz cuando se implementaron las redes inalámbricas públicas. Al instalar múltiples puntos de conexión, la señal fluía impecable en febrero, pero para los meses de verano, la densa vegetación la ahogaba por completo. Ese es el factor oculto. Y hay otra lección perturbadora, que este siniestro caso nos grabó a fuego, un protocolo vital que todo padre debe inculcar. ¿Cuál es esa palabra clave? Ese código de supervivencia en la oscuridad. El secreto debe ser absoluto, y hay una cruda realidad que los medios de comunicación masiva aún se niegan a enfrentar. Existe una obsesión enfermiza por humanizar a las figuras públicas exponiendo la intimidad de sus vidas, sus familias, sus seres más vulnerables, mostrando al mundo sus hogares, sus familias, sus madres abriendo puertas a lo desconocido. Esa sobreexposición es una sentencia tal como la tragedia ocurrida hace un par de años, donde un depredador fijó su blanco en una mujer tras analizar sus videos en la nieve. Sus publicaciones rutinarias fueron el cebo. Secuestraron su voz, la retorcieron con inteligencia artificial y llamaron a su familia con un audio desgarrador, clamando que la tenían cautiva. La simulación sintética era tan macabramente perfecta que la madre cayó en el abismo. A este nivel de sofisticación ha llegado el terror. Por eso es vital poseer un enigma que nadie más conozca. Una simple palabra. Si lo impensable ocurre, el destino no quiera que se trate de una exigencia de fe debida. Pero si llegamos a ese escenario tan sombrío, existen interrogantes diseñadas milimétricamente entre mi familia. Acertijos íntimos que ningún rastro digital podría jamás revelar. Ningún foro cibernético alberga esos secretos. Son anclas psicológicas indispensables para la supervivencia pura. En el fondo, todo se reduce a un instinto primordial, mantener una vigilancia perpetua de tu entorno. Hay un texto magistral sobre este oscuro tema, lectura obligatoria para quienes son blancos frecuentes. Una obra del experto Gavin de Becker. Se titula El valor del miedo. Una inmersión psicológica que toda mujer debería estudiar como manual de defensa. Existe un registro sonoro aterrador, documentado durante años de trabajo en crímenes complejos, junto a uno de los sabuesos más implacables del análisis criminal. El mismo hombre cuya cacería implacable derribó al imperio más sangriento del narcotráfico que la historia reciente haya retratado. En uno de esos expedientes perturbadores surge el nombre de Natasha, una joven de una moralidad y rectitud intachables. Provenía de un linaje de misioneros devotos, cuyas rutas solidarias los llevaban a las islas del Caribe. Fue abducida sumergida en el infierno del comercio humano durante incontables meses. Una crónica de puro horror de la que hablaremos luego. Pero volviendo a la tesis central del libro sobre el miedo, si una sombra te hiela la sangre, es porque la amenaza es real. Y sin importar las artimañas persuasivas del depredador, la única respuesta debe ser una negativa rotunda. Jamás caigas en su red. Un caso que hiela la sangre para ilustrarlo una mujer en la jungla de concreto, lidiando con sus compras, cuando un extraño se ofrece a ayudarla. Ella activa su defensa y declina, pero él insiste con esa falsa amabilidad meticulosamente calculada. Aseguraba no tener malas intenciones, pidiendo solo abrirle la puerta envolviéndola en una letal falsa sensación de seguridad para subir las escaleras. El desenlace fue dantesco, irrumpió en su santuario privado y la agredió brutalmente. Algunos ingenuos tacharían la precaución inicial como una falta de cortesía. Pero en estos escenarios lúgubres, las normas sociales de cortesía tradicional no tienen cabida. La familiaridad barrial es una ilusión reconfortante pero engañosa. Incluso detrás de una educación impecable y las mejores intenciones aparentes se esconde la incertidumbre. El mandato de supervivencia que le he grabado a mis herederos es claro si la brújula de tu intuición
marca peligro, el peligro es absoluto. Una negativa tajante es tu derecho inalienable, y jamás bajo ninguna circunstancia ofrezcas disculpas al negarte. Una disculpa es una fractura en tu armadura, le transfiere el poder psicológico al victimario. Al disculparte, firmas un contrato de sumisión tácita. Es por esta misma dinámica de poder que en casos de abducción, el enfoque tradicional es un error táctico que debo diseccionar. Jamás debes exigir una fe de vida directamente. La interrogante que desarma es plantear cómo puedes tener la certeza de que la víctima sigue respirando. Esa sutileza lingüística revierte el control psicológico. Si pides una prueba y te la conceden, te conviertes en su deudor en este macabro juego. Esta letal estrategia psicológica proviene de los archivos de un maestro de la negociación de rehenes del Buró de Inteligencia. Un descubrimiento perturbador, nacido en las entrañas de un negocio ilícito, donde fue un criminal quien irónicamente reescribió los protocolos federales de extorsión. Esta letal estrategia psicológica proviene de los archivos más profundos de la negociación de rehenes. Un descubrimiento perturbador, nacido en las entrañas de un negocio ilícito, donde fue un criminal quien irónicamente reescribió los protocolos federales de extorsión. La táctica es esta: en lugar de exigir directamente una prueba de vida, se pregunta cómo puede confirmarse que la víctima sigue respirando. Ese giro lingüístico revierte el control psicológico. Es un giro de los acontecimientos fascinante y de una relevancia investigativa absoluta. El texto sobre el don del miedo mencionado merece una inmersión profunda. Ignorar los instintos de alerta es uno de los errores más letales que puede cometer una persona. Mantener el estado de alerta es vital. La amenaza real no pertenece únicamente al pasado. Es una constante del presente. El mundo actual exige una vigilancia distinta a la de décadas anteriores. ¿Cuál sería la máxima prioridad táctica si este caso cayera hoy en manos de los investigadores más capacitados? ¿Cuál es el siguiente movimiento en el tablero? Lo primero sería reconocer que existen mentes especializadas con acceso directo al expediente, cuya inversión de tiempo resulta infinitamente más valiosa que la de cualquier analista externo. Aunque desde una posición analítica objetiva, puede afirmarse que ya se posee toda la orientación psicológica necesaria para avanzar. Para cualquier callejón sin salida, una captura es solo un indicio más, no el veredicto final. Y la mente humana siempre exige coherencia narrativa. Necesitan construir una narrativa que resista el escrutinio. Hay que resistir el impulso de forzar la lógica. Lidiar con la incertidumbre es vital. El consejo es siempre el mismo: retornar al punto cero, a la escena original. Reconstruir desde los cimientos. Involucrar a investigadores nuevos, totalmente desconectados del expediente. Caras frescas que analicen todo sin vicios. Por eso, en crímenes sin resolver, jamás se reutiliza a los detectives iniciales. ¿Y cuál es la escalofriante razón oculta? Porque sus prejuicios y teorías previas ya contaminaron irreparablemente su capacidad de juicio. Se necesitan mentes que no teman admitir que no comprenden absolutamente nada ante la evidencia. Manos en alto, confesar el desconcierto total. Se requieren individuos que no teman alzar la voz y admitir su total desconcierto ante la evidencia. Individuos dispuestos a desafiar la lógica establecida y la complacencia convencional. Contar con investigadores que cuestionen el statu quo. Ese sería el veredicto: no se necesita presencia física para emitirlo. Este análisis quedará documentado, y si llega a los oídos correctos, puede marcar la diferencia. Se espera que la investigación avance hacia la verdad. Queda constancia oficial en el registro del análisis. La dedicación a este caso no es por ego ni protagonismo. La meta es desentrañar la verdad de este caso, no por interés propio,
sino por la paz de esa familia afectada. Totalmente la búsqueda es que por fin se haga justicia. Mantenemos viva la esperanza y cruzamos los dedos por un desenlace favorable. Mientras tanto, intentamos canalizar estos macabros detalles hacia un aprendizaje real. Reflexionamos sobre nuestra propia vulnerabilidad y cómo blindar la seguridad para mantener a nuestros seres queridos a salvo. Por eso, si este análisis te ha aportado una perspectiva nueva sobre el caso, recuerda que cada comentario, cada pregunta, cada teoría compartida nos acerca a la verdad. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún caso. Seguimos investigando en las sombras. Hasta el próximo expediente.